incluso agresiones de manifestantes en la vía pública, desplantes y desconsideraciones en conferencias de prensa celebradas en sedes institucionales e insultos de autoridades. Sin embargo, nada le hizo quebrarse y renunciar a defender el derecho a la información del ciudadano, y Blanca no dio ni un solo paso atrás, llevando la actualidad a sus televidentes. Entrega la estatuilla Manuel Torres, presidente de M. Torres. Buenas noches a todos. Siempre he pensado que el periodismo es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Informar de lo que ocurre, de lo que pasa. La sociedad tiene derecho a estar perfectamente informada, pero hay tipos de informaciones que tienen su riesgo, su complejidad, como el caso de esta galardonada, como ha ejercido su profesión con dignidad, con estoicismo, aguantando insultos, pero siempre en este momento también tenemos que recordar que hay países no democráticos donde muchos periodistas mueren ejerciendo el derecho a informar y el derecho a ser informado de los pueblos no democráticos. Siempre tenemos la suerte que vivimos en un país muy democrático, siempre habrá algún violento, alguien que provoque, pero no llega a los riesgos que hay en la vida, porque pues algún tomatazo o algo así, bueno, la cosa no va a salir. Yo pienso que esto también debe servir de homenaje para esas víctimas que ocurren en todo el mundo, de periodistas que ejercen su profesión con toda herida y que son la vanguardia de la democracia en aquellos pueblos que todavía la democracia no ha llegado a la sociedad. Y nada más, muchas gracias. Ay, madre, qué nervios. Bueno, me he traído chuleta porque sabía que me iba a quedar en blanco, aunque en la mesa me querían quitar el papel, pero por si acaso. Bueno, buenas noches, presidenta, presidente, autoridades, a los amigos de la asociación, amigas con las que me he vuelto a encontrar y a las que admiro como Sara Romero. Muchas gracias, porque este premio para mí significa mucho, porque es un abrazo de vuelta a casa, porque no hay nada como que tus compañeros, tus colegas te reconozcan, y más en tu tierra. La verdad es que estoy muy sorprendida y casi me falta hasta el aire, porque recibir este Teobaldo pues son palabras mayores, porque yo lo único que he hecho durante todos los años que me he dedicado a esto ha sido defender el periodismo en la calle, que es un sitio menos glamuroso que un plato de televisión, pero que es esencial. Yo siempre digo que la vida es eso que pasa entre guardia y guardia, porque somos muchos los que nos pasamos horas y horas interminables sentados en una acera, bajo la lluvia, bajo un sol de 40 grados, delante de un juzgado, una cárcel o, como habréis visto algunos, en manifestaciones independentistas donde no te reciben como te gustaría. Me ha pasado a mí, pero les está pasando a muchos compañeros, como estamos viendo estos días con los altercados violentos que están pasando en Cataluña, que se ha convertido además en un campo de batalla. No os voy a engañar, estos últimos 7 años en Barcelona han sido años muy complicados, con momentos para olvidar, porque a nadie le gusta tener que salir a informar con un casco, con un peto, con un brazalete, mientras te pasan pues, botellas de vidrio o adoquines por la cabeza, ¿no? Tampoco le gusta a nadie que le insulten, ni que le griten, ni que le escupan, mientras está intentando contar lo que pasa. Pero ahí seguiremos. Y estos días la verdad es que se me parte el alma viendo a compañeros, amigos, que están intentando informar y se están jugando el tipo. Y este premio, sin duda, es para ellos, para todos los valientes que informan desde Cataluña, esquivando la sinrazón de estos días. Algo muy grave está pasando en Cataluña, y algo muy grave está pasando cuando la prensa se convierte en objetivo de los que solo quieren escuchar a los suyos. Porque insultar y agredir al que está delante de una cámara o la lleva al hombro, pues es algo muy fácil y también muy cobarde, ¿no? Falta mucha empatía, falta mucho respeto,
falta mucha serenidad. Creo que más que nunca hay que defender el periodismo, el derecho a la información y denunciar a quien lo coarta, porque el acoso y las agresiones nos convierten en una sociedad menos libre, porque intentar silenciar creo que nos empobrece a todos. Está claro que sin la prensa libre no hay democracia y, por desgracia, en Cataluña el periodismo es ya una profesión de alto riesgo. Pero, como decía antes Josécho, a pesar de todo, esto es un veneno, esto nos encanta, esto es vocacional y ahí vamos a seguir. Y yo quiero agradecer a todos los que han confiado en mí desde el principio, empezando por Antena 3, donde he crecido, donde tengo grandes amigos, y ahora también en Navarra Televisión, donde me han abierto sus puertas con un inmenso cariño y donde aprendo de grandes profesionales que, por ejemplo, están aquí. Día a día aprendo de ellos. Y termino ya dedicando este premio a todos los que me hacen feliz, a toda mi familia, a la que adoro, sobre todo, bueno, a mis padres, que siempre me han apoyado y que han sufrido mucho esta última temporada cuando me veían que lo pasaba mal en un directo. Tengo que confesar que hace unos meses decidimos volver aquí a casa, a Pamplona, para estar más cerca de la familia y sobre todo para estar más cerca de mi padre, ahora que la memoria pues empieza a borrarle los recuerdos. Y también este Teobaldo va para Arturo, que está por ahí, que lleva poniendo orden en mi desorden diario durante casi 20 años, durante ya 20 años. Gracias por quererme tanto y por soportarme. Y también va para Martín y para Mía, que ellos son los que ponen luz en los días más grises. Muchas gracias, Mía.